Hace 24 horas, contando desde la elaboración de este video, el expresidente afgano se dirigía a sus compatriotas asegurando que el, entre comillas, ejército afgano defendería Kabul de la insurgencia talibán. Como hasta ahora ya todos saben, un día después huyó del país. Ya todos saben que Kabul cayó en manos de los talibanes. ¿Qué más puedo aportar a lo que ya saben? Partamos. Miren la página de Wikipedia de Afganistán, al menos en inglés. Ya dice que el país está siendo gobernado de facto por el Emirato Islámico de Afganistán. Quitaron la bandera, el escudo, todo. Lo que han estado viendo todo el rato en pantalla son personas intentando huir del Emirato en el aeropuerto de Kabul mientras pueden. Creo que aunque ya es noticia ajena, estamos en condiciones de hacer la toma de Kabul en 10 minutos. La ofensiva talibán. La ofensiva de los talibanes de 2021 fue una ofensiva contra el gobierno de Afganistán que comenzó el 1 de mayo de este año, junto con la retirada de la mayoría de las tropas estadounidenses y aliadas del país. En los primeros 3 meses de la ofensiva, los talibanes lograron avances significativos en el campo, aumentando el número de distritos que controlaban de 73, que era antes de mayo, a 223, con una estrategia de aislamiento progresivo de los centros urbanos, los que empiezan a sufrir desabastecimiento alimenticio. ¿De dónde viene el alimento? Del campo. ¿Quién maneja el campo? Los talibanes. ¿Cómo sofocar la resistencia de las ciudades? Mediante el hambre. A partir del 6 de agosto lanzan su ofensiva sobre las ciudades, capturando 33 de las 34 capitales provinciales de Afganistán en un tiempo récord. El avance talibán fue rápido, pero las ciudades estaban sitiadas desde hace meses y estaban exhaustas, cayendo por el hambre y por los ataques que implica un sitio de este tipo. Por lo tanto, decir que la ofensiva duró 2 semanas es un poco exagerado. Estuvieron asediadas mucho más tiempo. Que los medios occidentales hayan informado estas 2 semanas solamente es otra cosa. En Estados Unidos e Inglaterra, la prensa y el gobierno informaban hasta hace 2 semanas que el ejército afgano podía contener a los talibanes. El mismo Biden lo dijo, pasando por alto lo que realmente estaba pasando. El 15 de agosto finalmente se informó, como todos saben, que el Emirato había llegado a Kabul y que estaban esperando una, entre comillas, transferencia de poder. Al igual que otras ciudades afganas, Kabul sucumbió al hambre. El gobierno. Desde 2010, el gobierno afgano estaba liderado por Ashraf Ghani, electo en unas disputadas y discutidas elecciones el año anterior. Ghani, al igual que su antecesor Hamid Karzai, era un economista del Banco Mundial, al que los estadounidenses literalmente lo llaman para que fuera presidente de Afganistán, y tardó en comprender la realidad local. Personalmente es un tipo liberal para los estándares afganos. Está casado con una libanesa cristiana. Hasta hace unos meses no se le veía sino con el traje que siempre usó, cuello y corbata, pero con el devenir de los acontecimientos se le comenzó a ver cada vez más con trajes tradicionales afganos, intentando ganarse al pueblo. Tuvo una postura ambivalente con los talibanes y esa debilidad fue captada por estos. No era un señor de la guerra, era un economista del Banco Mundial, un tecnócrata, no un soldado. ¿Qué está pasando a esta hora mientras el presidente Ghani dio una gran señal huyendo del país y las embajadas están todas evacuando Kabul? Ya no hay gobierno en Afganistán. En la mañana hora latinoamericana, el entonces gobierno sostenía que había en efecto un diálogo con los talibanes para lo que eufemísticamente la prensa está llamando una transición pacífica. ¿Una transición a qué?
A mí me parece que es al poder a los talibanes. El punto es que el gobierno de Ghani, muy inepto habrá sido, pero fue electo democráticamente, mientras los talibanes lo alcanzaron mediante las armas. Esto es un golpe de estado con todas sus letras. Nadie jamás en una votación democrática ha electo a los talibanes para que ejerzan el poder en Afganistán. Un portavoz de los talibanes se declaró a la BBC que no iba a haber un ánimo de revancha por parte de ellos. La información de la huida del presidente fue dada por Abdullah Abdullah, con quien compitió Ghani hace años en unas reñidas elecciones. Abdullah Abdullah llamó a Ghani expresidente y lo culpó de la situación del país. Sin embargo, este hombre va a ser clave porque se espera que él, quien en la primera década de los 2000 fue llamado el Obama de Afganistán, sea quien lidere las conversaciones entre lo que quede del sistema democrático que rigió el país desde 2001 hasta hoy con los talibanes. ¿Notan algo en Abdullah Abdullah? Sí, suele usar ropa occidental, a diferencia de casi todos los líderes afganos desde la caída de los comunistas. La gente. Ya el viernes, el expresidente Ghani llamaba a la gente a resistir a los talibanes. ¿Con qué iban a resistir si no tienen armas, no tienen comida y están todos arrancando? Ya era un estado de desesperación. De acuerdo a la misma BBC, hubo pánico en Kabul hoy, con algunos residentes tratando de alcanzar el aeropuerto, como se vio en las imágenes del principio, para abandonar el país. Las calles que dirigían al aeropuerto estaban colapsadas de automóviles. Un estudiante de 22 años declaró haber caminado 5 horas para llegar al aeropuerto. Otros, más envalentonados, como una mujer joven con el rostro descubierto, que señaló a la Deutsche Welle que ella no tenía miedo, que estaba en su país, en su ciudad, le gustan a los talibanes. Hay que recordar dos cosas: que a Kabul llegaron refugiados de todo Afganistán huyendo precisamente de los talibanes, y que en estricto rigor es la única ciudad realmente grande que tiene el país. Una refugiada en Kabul declaró a France Press, y cito textual: si los talibanes van a regresar y tenemos este gobierno y estas fuerzas de seguridad, prefiero que regresen los estadounidenses y nos pasen las armas a nosotros, refiriéndose a la gente. ¿Qué va a pasar? Nadie sabe. Hay que ver qué se entiende por transición pacífica. Kabul pasó por lo mismo que las anteriores ciudades. Los soldados del ejército y los señores de la guerra fueron superados, entregaron las armas a cambio de una, entre comillas, amnistía y perdón por parte de los talibanes. La estrategia terrorista de asesinar civiles, periodistas, militares les funcionó a los talibanes. Sin poder en el campo, estos señores de la guerra quedaron reducidos a nada. Al parecer, en esta etapa los talibanes se están mostrando más amables para acelerar el proceso de toma de poder del país. El ejército aún activo declaró en la mañana latinoamericana a France Press que iba a mantener la seguridad hasta que se llegara a un acuerdo. Ahora prácticamente todas las capitales provinciales del país están ocupadas por los talibanes, y hasta Wikipedia ya declaró a Afganistán como el Emirato Islámico. Lo siguiente es solo una teoría, y mía, por favor, no se tome más allá de una teoría personal. Ni siquiera tiene pruebas concluyentes, es solo una hipótesis. Recordemos que el acuerdo de paz entre Estados Unidos y los talibanes se firma el 29 de febrero de 2020. A esa fecha todo el mundo estaba pensando en el coronavirus, nadie se enteró de la noticia. Es en 2014 cuando las fuerzas de la OTAN, lideradas por Estados Unidos, dejan de combatir directamente con los talibanes, dejando esa tarea al ejército afgano. Hay que detenerse en este punto. Los talibanes y Al-Qaeda, que fue el objetivo inicial de los norteamericanos, no son lo mismo, pero son estrechamente aliados. De hecho, Al-Qaeda estuvo aliado en esta ofensiva talibán.
Y por increíble que parezca, para 2014 Al-Qaeda y Estados Unidos estaban luchando en el mismo bando contra el Estado Islámico en Siria. Y los talibanes también estaban en el mismo bando. Puede ser que de esa alianza indirecta haya surgido el acuerdo de 2020, que insistamos, se negoció entre Estados Unidos y los talibanes y no entre Estados Unidos y el gobierno afgano, sino entre Estados Unidos, los talibanes y en Qatar, país que también estaba en el bando de la oposición siria al gobierno de Bashar al-Assad. Guerra que es otro enredo que no podría entrar a explicar acá. En este punto no está de más recordar también que la única exigencia de Estados Unidos a los talibanes era que no convirtieran a Afganistán en una base para grupos terroristas que pudieran atacar a Occidente nuevamente, siendo que Al-Qaeda ha estado acompañando a los talibanes en toda esta ofensiva. Tampoco está de más recordar que acá hay un consenso entre demócratas y republicanos en querer dejar a Afganistán de una vez por todas. El acuerdo lo hace Trump y Biden lo ratifica y lo defiende a muerte. Si te ha gustado mi trabajo, por favor, otórgame un like y coméntame tus impresiones. No olvides suscribirte para más entregas de este tipo. Créeme que eso incentiva mucho la creación de estos trabajos. Nos vemos en una próxima ocasión.